Hola, mi nombre es Ángeles Agüero y les doy la bienvenida a la unidad número 5 de la Cátedra Administración General de la UTN, donde vamos a estar viendo la dinámica de las organizaciones. Para comenzar entonces, les voy a presentar pantalla y les voy a mostrar el recorrido de los temas que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Vamos a comenzar con una introducción de las organizaciones. Vamos a hablar de la interacción entre áreas y la importancia de ello. También vamos a hablar de procesos y procedimientos, su diferencia, su definición y sus conceptos. Y vamos a terminar con la graficación de cursogramas y un ejemplo específico de un cursograma. Entonces, bien, para comenzar vamos a presentar la introducción y el principal concepto que tiene justamente la dinámica de las organizaciones. Nos vamos a basar para comenzar en que las organizaciones como sistemas abiertos están en constante movimiento y son entidades dinámicas. Esa dinámica es impulsada por las acciones y las comunicaciones que se dan dentro de esas organizaciones. Estas acciones y comunicaciones son parte integral de los procesos administrativos que se llevan a cabo dentro de la organización y podemos definir entonces a esos procesos administrativos como pasos y actividades que se siguen para gestionar eficientemente los recursos y lograr los objetivos organizacionales. Estos procesos se visualizan a través de diagramas específicos, que son los cursogramas, que lo vamos a ver en breve, y también vamos a estar hablando de cómo son las tareas y cómo fluye la información dentro de la organización. Entonces, para continuar, vamos a definir cómo estos procesos administrativos, a su vez, forman parte de sistemas administrativos que se componen como un conjunto de procedimientos interrelacionados que se organizan de manera integral para llevar a cabo justamente las tareas y alcanzar los fines y objetivos de una organización. Los sistemas administrativos son, en definitiva, un conjunto de procedimientos administrativos. Es importante acá aclarar que los procedimientos administrativos dependen del flujo constante de información referido a lo que está sucediendo en la organización y en su entorno. Podemos decir entonces que los sistemas de información permiten a los gerentes ejecutar y controlar las actividades realizadas. Dicho eso, vamos a dar pie a especificar lo que hablamos, lo que definimos al hablar de la interacción entre áreas de una organización. Para comenzar, vamos a definir que en las organizaciones se ejecutan distintos procesos donde cada área tiene sus propios procesos, sus propios procedimientos, y esos procesos pueden variar según las necesidades y funciones específicas de cada área. Sin embargo, también es frecuente que existan procesos que involucran la colaboración y la integración de varias áreas dentro de la misma organización. Entonces, un proceso puede estar también llevado a cabo por múltiples áreas. El flujo de información desempeña un papel fundamental en los procesos interdepartamentales. La importancia del flujo de información radica en varios aspectos claves. Por ejemplo, facilita la coordinación, facilita la toma de decisiones, la resolución de problemas, la adaptación al cambio y contribuye a la eficacia y al éxito general de la información. Para poder explicar esta importancia del flujo de información entre áreas, voy a traer el concepto de black box para poder hablar de los procesos en las áreas de una organización. Este concepto se refiere a la existencia de un sistema opaco, así justamente su palabra también lo define, que solo se puede observar sus entradas y salidas o sus inputs y outputs sin conocer los detalles internos de cómo se procesa la información. Es decir, la idea de pensar la caja negra como un área en la que solo va a ser relevante sus entradas y salidas sin tener comprensión de lo que se procesa como actividades internamente, nos sirve para poder abstraernos y ver a la organización como un flujo y una concatenación de áreas. Esto puede ser por diversas razones, puede ser la especialización de funciones, la confidencialidad de distintos procesos, la complejidad técnica
dentro de cada área. Y es importante destacar que este concepto es solo para expresar que dentro de una organización debemos enfocarnos en esos inputs y outputs que necesitamos para generar visibilidad de los procesos internos. Por supuesto que desde la administración siempre vamos a promover la transparencia, la colaboración entre áreas, la comunicación efectiva y el intercambio de conocimientos, pero a medida que generamos esta visión sistémica de lo particular a lo general, haremos más foco en el flujo de información de las áreas que en el detalle interno del proceso. La importancia va a ser ver cómo se interrelacionan esas áreas y no entrar en detalle en este punto de lo que hace sentido a cada área en específico. Entonces, bien, ahí sí daremos pie a entender que las áreas de una organización no pueden existir, no pueden operar de manera aislada. La interacción entre áreas es fundamental para garantizar la colaboración, la comunicación y el logro de los objetivos organizacionales de manera eficiente. Algunas razones claves por las cuales la interacción entre áreas es importante podemos definirlas como la coordinación, donde las áreas deben coordinar sus actividades, sus esfuerzos para evitar duplicación de tareas, para poder maximizar la eficiencia, para poder garantizar que los objetivos se alcancen de manera integral. Y eso mismo va a poder generar una sinergia o un aprovechamiento de los recursos, ¿no? La interacción entre áreas permite compartir información y conocimiento especializado y puede generar en esa sinergia oportunidades para utilizar los recursos de manera más eficiente, para poder compartir capacidades, colaborar en proyectos comunes, lo que puede conducir a una toma de decisiones más informada y a una mayor capacidad de innovación dentro de la organización. Creo que acá un ejemplo importante es si el área de ventas ofrece una cantidad a los clientes de productos y después no informa al área de producción, el área de producción quizás quede desbalanceado con respecto a cuánto se ofreció, entonces ahí puede haber una demanda insatisfecha si el área de producción no está alineada al área de ventas, incluso si el área de producción sí estuviese alineado, pero no informa al área de stock o al área de almacén, y eso no se genera una orden de compra a proveedores y no alcanzaría el stock, también se puede generar esa ruptura interna de comunicación y eso luego tendría consecuencias al momento de alcanzar estos objetivos de manera eficiente. Dicho esto, vamos a avanzar a poder observar a la organización de manera más macro. Nos vamos a abstraer y vamos a ver a la organización en su entorno. Dicho esto, podemos entender y dar pie a que las organizaciones no existen en un vacío, sino que interactúan constantemente en su entorno, que incluye clientes, proveedores, competidores, autoridades regulatorias, grupos de interés, a la sociedad en general. Y es importante poder observar cómo es esa interrelación con el entorno, ya que de alguna manera permite la adaptación, permite observar que ese entorno es cambiante y que las demandas, los clientes, anticiparnos a los cambios en el mercado, adaptar estrategias, va a generar el éxito de la organización en su permanencia, ¿no? También podemos hablar de que se genera innovación al momento de estar atentos a esas oportunidades o tendencias y estar en sintonía con las necesidades del entorno constantemente, va a permitir que podamos reinventarnos y encontrar nuevas formas de agregar valor y desarrollar productos o servicios que se vayan adaptando a esos nuevos estilos o tendencias de consumo. Creo que también poder observar e interactuar con este flujo de información con el entorno nos va a permitir gestionar los riesgos, que quiere decir poder visualizar de antemano cuáles son esos riesgos externos que puedan afectar a nuestro desempeño, como aquellos cambios regulatorios, cambios de política, aquellas crisis económicas u oportunidades económicas y tendencias disruptivas del mercado que de alguna manera
nos puede anticipar algún fracaso o alguna falla internamente. Y por último, ahí colocamos que brinda oportunidades porque justamente nos ofrece estar preparados en cuanto a lo que el entorno nos brinda como oportunidades o amenazas y poder fortalecer las relaciones con el cliente, poder construir redes con proveedores, con socios, con actores claves que de alguna manera internamente podemos generar una estrategia de imagen, de reputación, de nuevas alianzas, de nuevos procesos internos que nos permitan adaptarnos frente a esos cambios de la mejor manera. Esto sirve para que hasta aquí podamos comprender la importancia del flujo de información, la importancia de comunicar constantemente dentro de la organización y observando el entorno para así poder diagramar nuestras mejores estrategias al momento de trazar objetivos y definir procesos y procedimientos internos. Dicho eso, vamos a darle pie a los procesos y procedimientos y vamos a definir cada uno de ellos. Vamos a comenzar explicando qué definimos cuando hablamos de qué es un proceso y lo vamos a definir como una serie de pasos o actividades interrelacionadas y coordinadas que se llevan a cabo de manera sistémica para lograr un objetivo específico. Los procesos están presentes en todas las áreas y niveles de la organización y abarcan desde tareas operativas diarias, actividades estratégicas de la alta gerencia del directorio a largo plazo. Los procesos generalmente los podemos representar de esta manera y vamos a involucrar las siguientes características. Entradas, que vamos a estar hablando de todos los recursos, datos, información necesarios para iniciar el proceso. Actividades en sí, que son las tareas específicas que se van a realizar en secuencia para transformar las entradas en salidas, y las salidas como los resultados o productos obtenidos al finalizar el proceso. Esas salidas pueden ser tangibles, pueden ser informes, pueden ser decisiones, servicios o cualquier otro resultado esperado al finalizar ese proceso. Algo importante para definir también como elemento, vamos a estar hablando de esas medidas y controles que solemos definir también para poder evaluar el desempeño de ese proceso y asegurar el alcance de resultados esperados, y que implica, obviamente, un seguimiento y de indicadores y también poder identificar desviaciones para realizar correcciones y mejoras en caso de que sea necesario. Y vamos a terminar a partir de ese control y a partir de la observación de esos indicadores en una retroalimentación que va a permitir aprender de esa experiencia, mejorar continuamente, poder capitalizar aquellas desviaciones y de alguna manera volver a generar una entrada de mayor calidad. Por ejemplo, si nosotros estamos ofreciendo en un delivery, por ejemplo, una hamburguesa con papas y bebida, si al finalizar el proceso el cliente me dice, yo quería la bebida sin hielo, quizás en la próxima vez que yo tenga la oportunidad de tener un cliente, directamente al momento de hacerle el pedido de información en esa entrada, ya voy a agregar la pregunta con hielo o sin hielo, para que de alguna manera la salida sea de la manera más acertada al momento de ofrecer ese producto y que no haya desviaciones con respecto a las expectativas del cliente. Entonces, con esa salida y con ese output y feedback que me va a estar dando también el cliente, puedo mejorar la calidad de información al momento de ingresar previamente a mis actividades. Obviamente acá quiero aclarar que los procesos pueden variar de complejidad, de duración, desde tareas muy simples hasta proyectos extensos que pueden llevar semanas, meses, años. Y la gestión efectiva de los procesos va a ser aquella que puede identificar y comprender los objetivos y diseñar esas secuencias adecuadas a las actividades
asignando los recursos necesarios, supervisando el rendimiento y buscando continuamente esa oportunidad de mejora para que el proceso sea más limpio, más claro, más simple, de manera más eficiente quizás para alcanzar esos resultados. Bien, vamos a pasar ahora a la definición de la ISO 9000, que define qué es un proceso y lo va a definir como un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman las entradas en salida, agregando valor al producto o servicio. Estos procesos deben ser gestionados de manera sistémica, medible, controlada, buscando la mejora continua a través de la retroalimentación y la acción correctiva preventiva. Vamos a definirla hasta ahí y creo que me gustaría aclarar el énfasis que está haciendo la norma ISO en la importancia de identificar y comprender las interrelaciones entre los diferentes procesos dentro de una organización para poder definir esos indicadores de desempeño, evaluar su eficacia, poder aplicar esa mejora continua y poder anticiparnos a esas desviaciones de manera preventiva y si no, actuar de manera eficaz ante las acciones correctivas. Vamos a acercar cuáles son las cuestiones claves para coordinar un proceso y lo vamos a definir como 3 principales puntos. En primera instancia, definir la comunicación de cada paso del proceso entre los participantes. Esto, como bien venimos diciendo, la comunicación clara y efectiva es fundamental para garantizar la coordinación y el flujo adecuado de información durante la ejecución del proceso. Al definir comunicación, vamos a establecer los canales, los medios, los responsables a transmitir y a recibir cada información relevante. Esto ayuda a evitar malentendidos, confusiones, retrasos en el proceso, permitiendo que los participantes estén al tanto de lo que se espera de ellos y puedan colaborar de manera sinérgica con el resto de las áreas. Por otro lado, asegurar la consistencia y robustez en la ejecución de un proceso. Esto va a implicar que se sigan los mismos pasos y criterios en cada iteración del mismo, lo que contribuye a una calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos. Y por último, especificar el alcance y determinar las responsabilidades de cada participante. Esto nos va a permitir establecer los límites y las actividades incluidas dentro de ese proceso. Va a ayudar también a evitar esas desviaciones y a mantener el enfoque en los resultados deseados. Definir esta responsabilidad de cada uno de los participantes, poder asignar roles y establecer quién es el responsable de cada actividad, va a promover a la claridad y la retención de los participantes en sus roles dentro del proceso, permitiendo que cada participante sepa qué se espera de ellos, cuáles son sus responsabilidades, cuál es el alcance de su actividad, y esto va a facilitar la coordinación, la colaboración y también la contribución al proceso. Así que en resumen, cada paso del proceso es importante para asegurar la consistencia y la robustez de la ejecución, y eso va a depender de la claridad y la calidad cuando estemos hablando con respecto a quién hace qué, facilitando la estandarización, la adaptabilidad y la rendición de cuentas de cada una de las etapas del propio proceso. Bien, vamos a ir ahora a qué es el proceso y dar un paso más a entender qué es un procedimiento. Vamos a definir el procedimiento como el conjunto de pasos y acciones ordenadas que se siguen para llevar a cabo un proceso específico, un proceso en particular, estableciendo la secuencia de acciones, los recursos necesarios, los responsables y los criterios de ejecución. Fíjense el detalle que vamos a estar hablando cuando definamos a un procedimiento. Existen muchos procedimientos, tenemos procedimientos operativos, procedimientos de seguridad, procedimientos de calidad, procedimientos administrativos, y la diferencia entre el proceso y procedimiento radica en su alcance y su nivel de detalle
cuando estemos definiendo específicamente un proceso, vamos a estar hablando de un procedimiento. En definitiva, cuando hablamos de un proceso, hablamos de una serie de actividades interrelacionadas que se llevan a cabo de manera sistemática para lograr un objetivo específico. Y cuando hablamos de procedimiento, estamos hablando de un conjunto específico y detallado de pasos que se siguen para llevar a cabo un proceso en particular. Según la ISO, un procedimiento es la forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Así que, en resumen, la principal diferencia entre un procedimiento y un proceso es en el alcance y el detalle. Cuando estemos hablando de un proceso, vamos a definir el qué, y cuando estemos hablando de un procedimiento, vamos a definir el cómo, quizás. Porque fíjense que el procedimiento va a definir el qué, cuando estemos hablando de qué tareas se debe realizar por los participantes, definiéndola con muchísimo detalle. Quién es, va a definir qué participante lo hace, cuándo debe realizar las tareas, el orden, el momento, el ángulo específico al mover el cuerpo, al mover la maquinaria. Vamos a definir el dónde físicamente se está realizando, qué cajas, qué herramientas vamos a estar utilizando físicamente hablando, y el cómo. El procedimiento va a definir en detalle el cómo. Así que eso es muy importante cuando estemos hablando de procedimientos, que podamos responder leyendo el procedimiento a estas principales preguntas. Existen también los manuales de procedimientos que van a permitir agrupar y ordenar todos los procedimientos que se están definiendo para una organización específica. Entonces también existen los pasos para hacer un manual de procedimiento, que consisten en, primero, definir el título que mejor se ajuste para definir ese proceso, el objetivo del procedimiento, donde vamos a definir bien claro cuál es el motivo por el cual se está redactando ese documento, el marco normativo, que vamos a estar especificando en qué normas nos vamos a estar apalancando para continuar. Vamos a definir las revisiones, los responsables, vamos a definir quién han sido las personas que han estado detrás de la redacción de esto y cuándo se hizo su última actualización. Y vamos a definir específicamente el procedimiento, ¿no? Acá es importante que las tareas estén bien definidas, por supuesto, con la duración, los responsables, los traslados. Y por último, este procedimiento va a terminar con un cursograma que va a ilustrar el procedimiento de manera general y el detalle de cada una de las operaciones. Ahora bien, vamos a avanzar en la definición propiamente de cursograma para poder entender mejor de qué estamos hablando. Cuando definimos qué es un cursograma, vamos a estar hablando, al igual que estuvimos hablando de organigrama en las primeras unidades, vamos a estar hablando de una herramienta gráfica. Justamente el cursograma es la representación gráfica de un proceso. Representa de manera visual una secuencia de operaciones en un circuito específico, incorporando sus elementos. Permite comprender el flujo de manera funcional. El flujo de la secuencia de manera funcional. Dentro de un cursograma va a haber información que pueda describir de manera detallada y de manera universal cómo se define esa secuencia de esos pasos, de esas funciones, de ese proceso. Bien, sabemos que un procedimiento se podría redactar de manera narrativa, pero hacer o definir un proceso de manera narrativa tiene ciertas desventajas versus un cursograma. Por ejemplo, la narración obliga a leer una serie de párrafos, la narración depende de la habilidad y el manejo del idioma, de quien lo redacte. Quizás cuando estamos hablando
de traducciones o de procesos que se van a estar haciendo en distintos países, esto puede traer complicaciones también. La narración no permite detectar con facilidad si se ha omitido información o si existe que algunas personas involucradas en el proceso no están participando. También es posible que diferentes personas le den distinta interpretación a la misma lectura, entonces ahí estamos también hablando de la persona que recibe el procedimiento de manera narrativa, cómo se va a involucrar al momento de algunos sesgos o errores. También a nivel de desventajas vamos a estar hablando de que no es fácil detectar deficiencias, debilidad o ausencias de controles dentro de un circuito, y no es fácil identificar la duplicación del trabajo o fallas en el relevamiento. Vamos a traer entonces cuáles son las ventajas de graficar un cursograma, y lo vamos a citar al libro de Técnicas de Organización y Sistemas de Métodos del ARDEM, que dice que, dado el propósito de síntesis y simplificación de la descripción de los procedimientos administrativos, los cursogramas se han convertido en un elemento de uso frecuente y adaptado a las necesidades de los analistas, en virtud de que sirven de documentación esquemática que facilite el análisis global y detallado, simultáneamente, de las operaciones a estudiar. El punto de comienzo y finalización de la descripción así formalizada estará sujeto a las necesidades a cubrir. De la misma manera, el nivel de detalle de las operaciones escritas será definido de conformidad al objetivo perseguido. Esto es súper interesante porque estamos hablando de que vamos a disminuir el error en la interpretación, vamos a estar hablando de una documentación esquemática más sencilla y más intuitiva al momento de leer. Ahora bien, para entender cómo graficar un cursograma, lo primero que tenemos que entender es cómo se graficaría, cuáles son sus símbolos, cuáles son sus esquemas y distribución al momento de dibujarlo. Para eso vamos a definir la simbología, vamos a explicar que existen distintas normas para hablar de ellos, y vamos a estar especificando cuáles vamos a estar utilizando en la cátedra. Como primera información vamos a traer la simbología de la norma IRAM 34501, que vamos a estar hablando con respecto a la IRAM de un diagrama multicolumnar. Estos son los símbolos. Tenemos el primer símbolo que va a definir la operación, que es un círculo. Después tenemos la inspección o control, archivos transitorios o definitivos en función de la posición del triángulo, destrucción, que puede ser esa cruz con un círculo o simplemente la cruz, el símbolo de demora, cuando definamos que hay una cierta espera entre operaciones, el símbolo de alternativa, conector de página, proceso no representado porque no queremos ahondar en detalles en esa área, traslado físico y de información con una línea o línea de trazo, y formulario al momento de documentar. Vamos a traer también la simbología de la norma ISO o la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde también define la operación como un círculo. Tenemos la inspección, control y verificación, suma, el símbolo de transporte, el de almacenaje, el de demora y de secuencia de actividades también. También vamos a estar integrando la simbología simplificada según la ISO 9004 de flujograma, que define el comienzo y el fin del proceso con ese símbolo que se ve en pantalla, la decisión o alternativa, que es ese rombo, para representar una actividad. En este caso es un rectángulo, y la dirección del flujo de proceso, que es la línea continua. Acá estamos citando a la palabra o el concepto de flujograma, que son dos conceptos distintos de diagramas utilizados para representar visualmente los pasos y actividades de un proceso, como lo es también el cursograma, y aunque ambos comparten el objetivo de mostrar un flujo de trabajo, existen algunas diferencias claves en estos dos conceptos. Para eso vamos a definir que el cursograma se centra
en representar operaciones y tareas de un proceso en secuencia, generalmente en forma de diagrama de flujo, pero nos vamos a centrar en mostrar las actividades, los eventos, las decisiones claves que ocurren a lo largo del proceso y la relación entre ellos, pero es importante que entendamos que el cursograma se centra mucho en entender los cuellos de botella, los puntos de mejora, las oportunidades de optimización del flujo de trabajo, entendiendo el detalle de la tarea. En cambio, el flujograma, también es conocido como diagrama de flujo, se va a utilizar para representar visualmente el flujo secuencial de las actividades a nivel de eventos o información de un proceso, pero se va a centrar más en el flujo general de un proceso. Se va a centrar en la secuencia o la relación de actividades más que en los detalles operativos específicos, que sí lo va a hacer el cursograma. El flujograma entonces va a ser útil para visualizar y comunicar el flujo general del proceso, para poder identificar de dónde a dónde estamos yendo a nivel procesos, como esa interpretación de lógica de la secuencia. En resumen, el cursograma se va a enfocar o se va a centrar más en las operaciones y tareas específicas, y el flujograma se va a centrar más en la secuencia y la relación sistémica del flujo en general. Bien, vamos a pasar ahora a cuáles son la simbología que vamos a utilizar en la cátedra, en los cursogramas para definir el proceso, y vamos a traer a la operación como el círculo, que vamos a definir las principales fases del proceso cuando se esté definiendo. Van a ser aquellas operaciones que sean verbos, por ejemplo, elaborar, modificar, incorporar, agregar, posicionar, emitir, todo lo que sea el verbo que está definiendo a la fase del proceso, vamos a definirlo como un punto de operación. Tenemos la simbología de inspección y control, que vamos a hacer, va a representar aquellas instancias de verificación, de inspección. Son aquellas actividades que no van a agregar valor al cliente, sí al proceso, a diferencia de que la operación siempre está agregando valor. El transporte va a indicar el movimiento de material, el traslado de un lugar a otro. El almacenamiento va a indicar un depósito. La espera o demora va a definir aquella demora entre operaciones o abandono momentáneo. Y la combinada vamos a estar hablando de aquella indicación de varias actividades simultáneas. Por ejemplo, en pantalla está viendo que hay una operación y hay una inspección conjunta en esa tarea, en ese proceso. Vamos a traer acá algunos ejemplos, como el de operación, que se puede definir como clavar, mezclar, taladrar. El de inspección, que es examinar, leer un medidor, analizar las formas impresas. Transporte, que es mover el material mediante un carro, mediante una cinta transportadora. Almacenamiento, como generar un depósito para almacenamiento masivo, producto terminado o un archivero. Y la función de espera-demora, por ejemplo, cuando estemos hablando de la espera de un elevador, el material en un camión que está esperando a ser procesado, etc. Bien, ¿cómo vamos a graficar el cursograma? Es importante que definamos que van a existir columnas donde vamos a ir colocando esta simbología, y tiene un formato que es importante comprender al momento de comenzar a graficar. Hay un doble desplazamiento que vamos a estar viendo para poder leerlo y para poder graficarlo, que es vertical y horizontal. El sentido normal del diseño gráfico es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Cada columna va a representar una unidad funcional, un área, un sector, y los símbolos se van a ir ubicando dentro de cada área, dentro de cada columna, distribuyéndolos según convenga de acuerdo al cursograma. Acá es importante algunas recomendaciones, por ejemplo, aquellos cruces de líneas
que de alguna manera cuando son inevitables al momento de graficar vamos a tener que dibujarlos como se indica en pantalla con los llamados puentes de media circunferencia para poder cruzar esos puntos de líneas de encuentro. Una recomendación es poder definir la cercanía en cuanto a esas áreas para poder graficarlos y que haya una menor cruce de líneas. Para la elaboración del cursograma vamos a estar definiendo entonces, en primer lugar, ¿cuántas son las áreas involucradas que están definidas en este proceso? Entonces definimos el área de ventas, el área de despacho, el área comercial, definimos las áreas. Luego hacemos la lista de tareas en orden de la ejecución. Primero se recibe un pedido, segundo se emite una orden de compra. Vamos a definir bien la lista de tareas. Después vamos a definir qué tipo de tarea es cada una de ellas, si es una operación de transporte, de depósito, etc. Después vamos a graficar el cuadro con las áreas y por último vamos a ir colocando las tareas con su símbolo correspondiente en su columna correspondiente. Una de las consideraciones a tener en cuenta, que es lo que recién decía, es a nivel datos que tiene que estar siempre bien rotulado el nombre de la empresa, la denominación del sistema, el código del cursograma, la fecha de realización, última revisión, responsables. Y el cuerpo principal, al definirse las columnas, tener en cuenta la proximidad de los sectores para que no sea necesario usar largas líneas de sentido, circulación o dirección que dificulten la lectura o que agreguen más cantidad de puntos de líneas, como habíamos visto hace unos minutos. Consideraciones a nivel columnas. Es importante restringir al máximo la cantidad de columnas para evitar diagramas con un ancho que sea dificultoso leer o su manejo. Tener en cuenta la proximidad de los sectores, como recién decíamos, y debe existir una columna para observaciones que es muy recomendada al momento de dibujarlo. Tratamiento de leyendas, según la IRAM 34502, hay dos métodos. Por un lado podemos incorporar leyendas aclaratorias ubicadas dentro de cada columna y próxima a los símbolos, por ejemplo, emite, verifica, o asignar una columna a la derecha específicamente designada para registrar la narración de esas aclaraciones. Bien, vamos a mostrar una plantilla que permite también entender previamente a la graficación del cursograma cuál es esa secuencia de tareas y a qué referencia estamos haciendo con cada una de esas tareas. Si es una tarea de operaciones, de supervisión, de demora, de traslado o de almacén. Luego de este detalle, sí podemos avanzar con un cursograma de manera bien clara. Bueno, hasta aquí hemos repasado la teoría más importante de la unidad y ahora sí vamos a avanzar con un ejemplo para poder entender bien claramente cómo vamos a estar graficando y cómo vamos a estar definiendo la creación y la graficación de un proceso. Bien, voy a traer un ejemplo que fue redactado y creado por Marcela Constanzo, que es docente de la cátedra, que lo ha creado como una empresa que se llama Envases y Envases y va a estar explicando un proceso interno de esta empresa y su procedimiento para graficarlo. Voy a traer entonces el enunciado. Okay. Voy a dejar de compartir, así voy a
compartir nuevamente otra pantalla para que podamos estar todos en la misma página. Bien. Bueno, el caso práctico es referido a un procedimiento de ventas al contado en mostrador, una venta en nuestra empresa. Se trata de un comercio que vende al por menor y cuando se realiza una venta al contado, se siguen las siguientes acciones para concretar la misma venta. Tenemos un cliente que solicita la mercadería al vendedor, el vendedor que muestra la mercancía al cliente, la mercadería al cliente, si no compra, finaliza el proyecto. Si decidió comprar, el vendedor confecciona una factura original y 2 copias, entrega el original y el duplicado al cliente, y el triplicado quedará archivado en el facturero. Envía la mercadería a empaque, el cliente se dirige a caja. En caja se receptan las 2 facturas que le entrega al cliente, original y duplicado, cobra la mercadería, sella el original con el sello y una vez pagado le entrega al cliente y archiva duplicado la factura. En el área de empaque se recepta la factura original que le entrega al cliente, compara lo que dice la factura con la mercadería que previamente le ha enviado al vendedor, empaca la mercadería, sella la factura en original con el sello de entregado, entrega la mercadería al cliente junto con la factura original. El cliente recibe la mercadería, la factura y se retira del comercio. Fin del procedimiento de ventas al contado. Esto es un poco el enunciado con el cual nos encontraríamos al estar hablando de una situación, de un caso áulico. Y lo que vamos a hacer entonces es poder ir graficando el paso a paso según el procedimiento que vamos a estar definiendo en la cátedra para hacerlo. Entonces ahí, permítanme que voy a estar dividiendo la pantalla, así podemos ir viendo la secuencia. Bien, la resolución del caso práctico va a comenzar con la descripción del procedimiento. Y acá es muy importante que podamos, en primer lugar, como decíamos, identificar el área, identificar las distintas áreas, identificar qué tipo de tarea es en cada una de ellas. Fíjense, acá está muy claro cómo es el procedimiento. Entonces, vamos a comenzar definiendo cuántas áreas hay y tenemos entonces 4 áreas principales. Tenemos el área solicitante, el área de compras, el área de contabilidad y el área de proveedor. Fíjense cómo cada una de las tareas o de las etapas del proceso, la profe acá también los va indicando con una secuencia numérica de 1, 2, 3, y luego en el cursograma también se define con el mismo número y se corresponde a eso que se acaba de definir. Entonces, fíjense, el procedimiento comienza con el área solicitante. Entonces, dentro del área solicitante vamos a colocar el símbolo de inicio y vamos a ver cómo empieza. El área solicitante confecciona por duplicado una nota de pedido de compra donde se detalla el tipo de mueble que necesita para guardar la documentación. Entonces, en el área solicitante vamos a emitir por duplicado una nota de pedido de compra y vamos a enviar el original y la copia al sector de compras para que firme la copia en concepto de recepción. Fíjense, el área solicitante emite esta nota de pedidos con el símbolo de formulario, original y copia, y ambas, fíjense, esta raya que une a los 2 formularios, vamos a estar identificando que envía ambos documentos, original y copia, al sector de compras para que recepcione. Entonces, ahora bien, el área de compras
va a comenzar con recibir el original y copia de la nota de pedido de compra. Fíjense, recepta aquellos dos documentos. Firma el duplicado en concepto de recepción y lo entrega al área de solicitante del pedido. Entonces, fíjense, recibe y actividad número 3, firma el duplicado y entrega al área de solicitante nuevamente. El área solicitante recibe entonces el duplicado firmado y lo archiva transitoriamente. Fíjense que acá recibe el área solicitante como tarea número 4 y lo archiva transitorio, esperando luego controlar con el pedido que se haya entregado. Bien, el área de compras con el original de la nota de pedidos, acá continúa también el original. Por un lado, lo va a archivar transitoriamente, fíjense que acá también se indica ese archivo transitorio, y va a avanzar en cuanto a sus procesos. El sector de compra determinará si la última compra en la que se detalla se realizó en un periodo menor a 3 meses. Entonces, acá viene una decisión. Si el pedido se hizo menor a 3 meses, vamos a avanzar con el mismo proveedor que originalmente entregó, y en caso contrario, que este pedido se haya hecho en un periodo mayor a 3 meses, vamos a comenzar con un proceso de búsqueda de proveedores para determinar cuál ofrece la mejor relación costo-calidad. Fíjense, entonces vamos a avanzar con el símbolo de decisión. La decisión va a ser: la última orden de compra fue menor a 3 meses. Si no, vamos a buscar un proveedor. Esta es el símbolo de un proceso no representado, porque no vamos a entrar en detalle cómo sería ese proceso. Y si sí, se realizó con un proveedor en menos de 3 meses, vamos a avanzar en hacer el pedido. Fíjense, elegido el proveedor al cual se realizará la compra, se procede a emitir un triplicado de la orden de compra. Entonces, hacemos el pedido, lo enviamos al pedido a el área de proveedor. Este es un proceso no representado porque también tendría muchísima complejidad, y vamos a avanzar en generar ese triplicado. Actividad número 7, distribuimos los documentos, esas órdenes de compra, lo vamos a hacer de manera triplicado, como decía el enunciado. El original lo envía el proveedor, fíjense, el original siempre se representa con 0. Enviamos la orden de compra al proveedor, el duplicado va a quedar archivado como transitoriamente, y el triplicado lo enviamos al área contable para que registre y contabilice esta orden de compra. Entonces, el triplicado, que es este formulario número 2, lo enviamos al área contable, el área de contabilidad, fíjense que lo va a estar recibiendo. Por eso, el sector contable recibe el triplicado de esta orden de compra y registra contablemente la compra realizada. Esto también lo dibujamos como un proceso no representado, porque el área de contabilidad tendrá todo su procedimiento para poder contabilizar, que no vamos a entrar en detalle, pero sabemos que recibe y registra. ¿Ok? Ahora bien, el área de compras continúa con su flujo. Fíjense que luego de un tiempo de espera va a recibir del proveedor el pedido solicitado. Entonces, fíjense cómo vamos a indicar que una vez que emitimos al proveedor la orden de compra, esperamos en este símbolo la orden de el pedido, que llegue el pedido, y luego de este símbolo vamos a recibir el pedido del proveedor. El pedido del proveedor va a venir junto con un original, una copia de remito. Acá el área de proveedor va a estar creando el pedido. Vamos a enviar del área de proveedor al área de compras ese pedido con remitos. ¿Qué va a hacer el área de compras? Va, en la actividad número 10, va a buscar el duplicado que tenía acá archivado transitoriamente, lo va a buscar, fíjense, con un flujo de información, por eso es la línea de trazo. Va a buscar
esa orden de compra que tenía archivada transitoriamente y la va a comparar con el remito que está enviando el proveedor y va a comparar si es correcto con respecto a lo que se definió en esa orden de compra. Entonces, por un lado, sí, y acá viene el símbolo de alternativa. Si el pedido está ok, fíjense, acá viene la actividad número 12. De ser correcto el pedido, va a responder los requerimientos solicitados, va a firmar el remito original, lo va a devolver al proveedor, por eso el remito 0 se va al área del proveedor, el área del proveedor tendrá sus procedimientos internos y vamos a avanzar con el remito original se envía y el remito duplicado queda archivado dentro del área de compras transitoriamente. Fíjense, si el pedido no está ok, que es este punto número 11, si el pedido no corresponde con respecto al orden de compra, con respecto a lo que se está entregando, vamos a devolverle al proveedor todo, junto con los remitos y junto con la mercadería, vamos a devolverle los remitos y el pedido. Pero en caso de avanzar con que el pedido esté correcto, vamos a terminar acá con la actividad número 13, que es en caso de no haberse correspondido el pedido, el encargado del sector compras deberá comunicar al área solicitante la información o el pedido, ya sea que le devuelve la mercadería correcta o que le informe que la mercadería del pedido no ha sido entregado de la mejor manera. Entonces, comunica y al momento de comunicar, por eso estamos hablando de una línea de trazo porque es información y el área solicitante recibe la información de la situación de su pedido. Y con esto sí, terminamos con el símbolo de fin, que esto tendría el mismo símbolo de este inicio. Así que hasta ahí hemos definido el ejercicio áulico. Creo que quedó súper claro. Cualquier duda, pregunta, consultas, no duden con escribirnos. Estamos en Telegram, en WhatsApp, en mail, a disposición en aquellas clases presenciales también para poder evacuar cualquier tipo de dudas. Muchas gracias y hasta la próxima.